Buenas tardes a todos y todas. En este caso somos la voz de varios compañeros de la red, de una iniciativa que tuvimos este año como parte de la red temática CONACYT. Presentaré brevemente en qué ha implicado el trabajo para la investigación, el diseño un poco de la exploración para acceder a ver qué está pasando con el abasto de alimentos en algunas comunidades en México, y más adelante mi compañera Cris dará ya algunos resultados preliminares que tenemos hasta ahorita. Bueno, participamos ahí todos los que aparecen en la pantalla, somos 6-7 colegas de la red, de varios estados de la República, de Sonora, de Chihuahua, de Zacatecas, de Tlaxcala, del Estado de México, de Oaxaca y de Chiapas. Bien, primero yo creo que ya se ha escuchado mucho sobre la relevancia que tiene la alimentación en los países como los nuestros, que son deficitarios. Sin embargo, parecería que no sucede así. Hemos escuchado ya a varios compañeros hablando sobre, parece que a la alimentación no se le da su papel, el que debe ser, ¿no? Parecería que un país como el nuestro está acostumbrado a depender de la venta o la compraventa de productos alimenticios, no importando su origen, ¿no? México importa buena parte del maíz que consume, importa buena parte de la leche que consume, entre otros productos que son básicos para la alimentación de la población mexicana, pero parecería que no importa de dónde vengan, lo importante es que haya productos que comer, ¿no? Y bueno, esa es la polémica entre lo que es la seguridad y la soberanía alimentaria. Apostamos a entender esta problemática más de soberanía que de seguridad. Sin embargo, está inacabada la discusión. Está inacabada porque precisamente parecería que la soberanía es algo idílico, algo utópico que es difícil de alcanzar, ¿no? Acuñamos como concepto importante para orientar los trabajos del grupo a el concepto que asume la vía campesina de soberanía alimentaria, destacando algunos elementos que ahí aparecen en la pantalla. Evidentemente, de los más relevantes, señalar que la alimentación debe ser un derecho humano básico, que todos tenemos o debemos tener acceso a una alimentación inocua, nutritiva y culturalmente adecuada en cantidad y calidad para una vida saludable. Evidentemente también la alimentación debe ser un derecho constitucional en las naciones y por lo tanto hay que elevarlo a leyes constitucionales, pues, que puedan reglamentar cómo tendremos que alimentarnos los seres humanos. Esto implica evidentemente también un cuidado y uso sostenible de los recursos naturales y el alimento como fuente de nutrición, no solo como un artículo de comercio. Creo que me parece que esta es la clave, pues. Tenemos derecho a ver al alimento como una fuente de nutrición de todos nosotros, no como un artículo más que se debe comercializar y que vamos a consumir como si fuera un teléfono celular o otro artículo. Bueno, aquí hay toda una serie de elementos también de Constitución Política de México, no voy a leer todo por la brevedad de tiempo. Sin embargo, México tiene también elementos legales, pues, con los cuales podría echar a andar iniciativas interesantes de soberanía alimentaria. Los hechos hablan de que en la práctica es más seguridad que soberanía alimentaria en las políticas públicas. Y la soberanía está ausente en muchas de ellas. Y yo creo que no es nada más para México. Bueno, los objetivos de este estudio, advertir pues que es una iniciativa en este 2015 de este grupo de gente que estamos en la red, con estos dos objetivos. El primero, analizar de manera exploratoria las estrategias familiares que tienen en torno a la alimentación en 3 regiones de México. El segundo es generar un protocolo, va a ser un producto de nuestra investigación, de esa exploración, un protocolo el cual podamos en el siguiente año someter a alguna fuente de financiamiento, ya con bases más sólidas de por dónde tendría que tener el rumbo de investigación y de metas y demás.
En la metodología, aquí no tenemos ningún rigor probabilístico, fue de análisis documental, fue de trabajo de campo exploratorio a partir del diseño de un cuestionario. La encuesta no tiene ningún rigor probabilístico, como comentaba. Se aplicó a 3 tipos de comunidades: una comunidad campesina indígena, una comunidad campesina mestiza y una comunidad periurbana, aquellas que están en la periferia de las ciudades. Los informantes en todos los casos fueron mujeres jefas de familia. ¿Sí? Hubo una retroalimentación, y me parece que eso fue lo rico también de este proceso metodológico, una retroalimentación que ocurrió en un seminario internacional que organizó la Universidad Autónoma de Chapingo a partir del liderazgo del doctor César Ramírez, sobre soberanía alimentaria, realizado en la UACH, como comentábamos, a inicios de noviembre. Y en este mismo seminario tuvimos la oportunidad de escuchar especialistas en torno a la opinión que les podía dar el diseño metodológico de la investigación. Como comentaba yo, estas son las regiones de México: la norte con Sonora, Chihuahua, Zacatecas; el centro con el Estado de México, Estado de Tlaxcala, Hidalgo; y el sur con Chiapas y Oaxaca. Y bueno, a partir de esto, Cris, cedo la... Bueno, vamos a compartir con ustedes un poco los resultados, ¿no?, de ese análisis exploratorio que les comentó Alfonso. Decirles que a partir de que no hicimos una muestra representativa, ¿no?, vamos a dar un poco reflexiones de los resultados que obtuvimos, ¿no? En términos generales, el perfil de las familias, estamos hablando de un promedio de 4 a 6 personas, ¿no?, como promedio. Hay aportación de ingresos a la unidad familiar por parte de los hombres, vía la venta de mano de obra, jornaleros, migración, y también vía la producción primaria. Las mujeres también aportan ingresos vía la venta de excedentes en el traspatio. Bueno, el traspatio es el espacio ubicado atrás del hogar, en donde la mujer genera producción de alimentos y reproducción social también. También aporta excedentes a través de programas gubernamentales, y también ya cada vez encontramos más hallazgos de la mujer trabajando fuera de la unidad familiar, ¿no? Fundamentalmente, no solo en trabajo doméstico u otro tipo de trabajos, ¿no? Para nosotros fue muy importante, dado que estábamos esperando ver qué tipo de estrategias existen, ¿no?, para abastecimiento y acceso a alimentos. Encontramos que la alimentación de las familias tiene su origen en 5 componentes, ¿no? La producción de alimentos, ¿no?, como tal; la práctica de la recolecta y la caza, que todavía persiste, sobre todo en comunidades indígenas se da más. También el mecanismo de regalo, intercambio, trueque, también es una estrategia importante, ¿no?, de alimentación de las familias. El otro elemento son los alimentos comprados dentro de su propia comunidad y los alimentos que compran fuera de la comunidad. Si ustedes ven, no pusimos todos los alimentos, ¿no? Son solamente para mostrar la diversidad que existe alrededor del acceso a los alimentos de las familias. Vemos que los comprados tienen una parte importante como estrategia de abasto de alimentos, ¿no? En algunos casos llega a ser más del doble el número de alimentos con respecto a los alimentos que produce la familia. Los alimentos que recolecta y caza también están siendo, digamos, considerados como importante para la familia, pero están siendo también perdidos, ¿no? Hay pérdida de ecosistemas y de agroecosistemas, y entonces muchas de las arbences asociadas a cultivos se están perdiendo por los paquetes tecnológicos que se usan para la producción de alimentos. Entonces ya solamente se siembra el maíz y no toda una serie de arbences que estaban asociados. La caza también cada vez disminuye porque hay pérdida de biodiversidad al haber pérdida de hábitat.
En términos generales, hicimos como algunas preocupaciones que las familias tienen con respecto a estos dos grandes rubros, que son los alimentos comprados y los alimentos producidos. Para la cuestión de los alimentos comprados, a las familias les interesa el alza de los precios en los alimentos y también la falta de dinero para accesar a esos alimentos, ¿no? Con respecto a la producción de alimentos, a las familias les preocupa el agua para producir, que cada vez es más escasa. Ellos hablan de la tierra cansada, ¿no? que ya no da la misma productividad, plagas y enfermedades también, y sequía o lluvia prolongada, ¿no? Refiriéndonos también a la plática de la primera que tuvimos, en términos de los efectos del cambio climático. También indagamos con ellas cuál es su percepción al respecto de la alimentación de la familia, ¿no? Están los dos elementos, ¿no? Una buena parte la considera mala porque compran los alimentos y no saben cómo los producen o los elaboran, ¿no? Ese es un sentimiento de ellas. Y también lo producen en términos de la producción, hacen alusión a que es buena la alimentación porque saben qué están comiendo, ¿no? Saben cómo está producido el alimento. Hay quisimos poner algunas referencias textuales de lo que nos compartieron las familias en las diferentes regiones. Aquí tenemos el caso de la señora Isabel Méndez, ¿no? Del estado de Chiapas, también con respecto a esa preocupación, ¿no? Al respecto de la alimentación de la familia. También en Hidalgo también decían que enseñar a producir a los jóvenes para que aprendan a comer de manera sana es una preocupación de las familias, ¿no? También indagamos cuáles son las razones, ¿no? De comprar o de producir alimentos. Nos dieron elementos también muy importantes sobre el trabajo que ya papá y mamá hacen, o jefe y jefa de familia hacen. El trabajo a veces ya no da tiempo de producir, ¿no? Entonces, sin embargo, siguen considerando que la producción de alimentos es una buena opción. También, aunque quieran producir, a veces ya no cuentan con el espacio de tierra suficiente para hacerlo. ¿Y por qué producirlos? Si en todo el discurso de las familias, digamos, se habló de que son alimentos sanos, ¿no? Que sale más barato producir y que producir para alimentarse mejor y aparte aprendes a comer mejor, ¿no? Esas son como algunas de las razones de por qué una u otra razón de acceder a los alimentos. Y también en la mañana Rafael Zavala hablaba de un problema, ¿no? Importante, que es la salud. Y en México ya tenemos evidencias muy claras, ¿no? El Instituto Nacional de Nutrición nos habla de un elevado índice de obesidad infantil, de aumento de la diabetes, hipertensión en zonas rurales, no eran enfermedades en esos territorios rurales, ¿no? Y desgraciadamente encontramos también evidencias de que efectivamente en las comunidades rurales la diabetes y la obesidad está siendo un elemento ya importante, ¿no? Y aquí hay pues algunos ejemplos de lo que las familias nos dijeron al respecto, ¿no? Estoy preocupada considerando que los alimentos procesados contienen químicos que te traerán enfermedades. Eso lo dice una señora del Estado de México. Mis hijas salieron de la comunidad, cambiaron y se volvieron gorditas. Con mucho amor lo dice, ¿verdad? Por supuesto, pero sí es un asunto que les preocupa, ¿no? Lo que sí es importante y un hallazgo que tuvimos en todas las regiones es que en la dieta alimenticia de los hogares ha aumentado el consumo de comida chatarra y comida procesada, ¿no? Y disminuido el consumo de verduras y derivados de maíz. Incluso las mamás hablan de las generaciones jóvenes o niños comen menos verduras, les gustan menos las verduras, les gustan más los alimentos procesados. A lo mejor la palabra correcta no es conclusiones, ¿no? Son algunas reflexiones que insistimos en que es un análisis exploratorio que tuvimos, pero digamos que sí podemos, bajo esta lógica de ser exploratorio, sí tenemos claro que el capital está subsumiendo la alimentación en diferentes formas en las diferentes regiones, ¿no? Pero eso es un hecho. En la dieta alimenticia de los hogares ha aumentado el consumo de la comida chatarra también.
a manera de estar indagando, estuve en una tienda comunitaria y en una hora llegaron casi todos los niños de la comunidad, refresco y papas o galletas, ¿no? Era lo que ellos comían. Los programas gubernamentales instan a modificar los hábitos alimentarios, ¿no? Hay programas de ayuda alimentaria que les otorgan productos procesados, transformados, la canasta básica que les otorgan no considera la producción local, ¿no? La adopción de dietas urbanas está asociada a cierto prestigio y empoderamiento de las mujeres, ¿no? Las mujeres asocian como efectivamente tener un mejor estatus, emular dietas urbanas. Y en comunidades indígenas se lamenta la pérdida de saberes, ¿no? No solo con respecto al uso de los alimentos, también al procesamiento, ¿no? Al procesamiento de los alimentos, al perderse la base de la alimentación, ¿no? De la recolecta, sobre todo alimentos ancestrales se están perdiendo porque ya no está la base de los alimentos, ¿no? Como antagonía podría decirse que hoy la gastronomía mexicana, ¿no? Es patrimonio de la humanidad, pero esa gastronomía, al perderse esos elementos, pues ahora sí va a quedar totalmente intangible, ¿no? Y bueno, el acceso a los alimentos está siendo absorbido por formas hegemónicas, eso ya lo dijimos y lo hemos dicho en algunos espacios acá. Sin embargo, todavía en las comunidades, aunque suene romántico en algunos casos, ¿no? Lo que decía, la utopía de la soberanía puede ser eso, pero hay diálogos con la gente sobre sembrar la tierra, es decir, que esto es mío y que de aquí soy. El sabor del cañón es único, aunque te preparen la comida allá, no es como estar aquí, ¿no? O sea, hay sentido de pertenencia, ¿no? Y de apropiación al territorio, que creo que es importante la búsqueda de ese sueño. Ya me quedan 5 minutos, ya acabé. Solamente ya para concluir, con base en estos hallazgos, ¿no? Esta exploración que hicimos en las diferentes regiones, también y con la retroalimentación que nos comenta Alfonso, que nos dieron en el Seminario Internacional de Soberanía Alimentaria, tenemos dibujado un planteamiento del proyecto que bajo esta mirada de la soberanía, que se los tratamos de compartir igual para que nos den sus opiniones. La primera etapa necesitamos trabajar ya en profundizar esos hallazgos, ¿no? En el nivel más local. En el nivel regional queremos trabajar cuáles son esos canales de abastos de los alimentos, ¿no? Como para tener hallazgos más profundos sobre el acceso a los alimentos de las familias. La segunda etapa, una de las recomendaciones que se nos hicieron en ese seminario es que nos enfocáramos más a cuestiones de investigación, acción participativa, ¿no? No nada más. Y también pensamos, ¿no? en la lógica de cuál es nuestro papel en las universidades, qué estamos haciendo al encontrar estos hallazgos, ¿no? Cuál va a ser nuestra aportación a esa realidad. Y entonces, bajo esta lógica, tratar de generar, ¿no? Reflexiones regionales con la gente, con las comunidades, reflexiones al respecto de las cuestiones biológicas, sociales, económicas, ambientales y sobre todo generar conceptualizaciones y aportar al estado del arte desde lo que las familias piensan y sienten al respecto de la soberanía alimentaria, que también eso a partir de la práctica, cómo podemos generar teorías más apegadas, ¿no? Diferenciadas a lo mejor. La tercera etapa, pensamos en un foro, ¿no? Un foro nacional, pero con los actores de los territorios, con las comunidades con las que estemos trabajando, ¿no? A ver qué piensan y qué podemos generar como sugerencias de política pública al respecto de la soberanía alimentaria. Por supuesto, contribuir al estado del arte, ¿no? Es un tema no acabado, es un tema muy discutido, es un tema muy polémico, pero queremos aportarle a contribuir. Y bueno, en nuestra labor dentro de las universidades, la generación y aplicación de conocimientos y la formación de recursos humanos. Ese sería el planteamiento para el proyecto. Si mis compañeros tienen alguna otra cosa que decir o me apoyarían en algunas preguntas y respuestas, pues eso sería todo. Muchas gracias.